Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañe en este día. Deje leer Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Un ciudadano responsable ante Dios. Ante este tiempo de pandemia que escuchamos tantas cosas, y en este mes de septiembre que estamos hablando de esta ciudadanía que tenemos, que es celestial, pero que al mismo tiempo también es una ciudadanía que tiene que ver con nuestro país, del origen que somos, como tal, como mexicanos. Un ciudadano responsable ante Dios. Romanos capítulo 13. Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús para lo que hoy quieres decirnos a través de la palabra. Habla a nuestro ser. Oramos en gratitud en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. En ese nombre oramos. Amén. Qué gusto que nos acompañe hoy. Vamos a invitarles a una actividad que va a haber el 14 de septiembre de oración a nivel mundial, porque intervienen varios países. Les mandaré, yo creo que a lo mejor ya ahorita usted puede ver ya en mi muro la propaganda, y está invitado para acompañarnos el lunes 14 de septiembre. En la noche se iniciará. Dice un escritor que el apóstol Pablo, aquí en Romanos capítulo 13, no hay duda que uno de los más grandes misioneros que hubo en el mundo, por supuesto no comparado con Jesús, ¿verdad? En Jesús es la excepción, pero de los misioneros punta de lanza sería el apóstol Pablo. Pablo siempre va a entender de este buen orden social, y que viéndolo bajo el lente de la proclamación del Evangelio y para la gloria de Dios puede avanzar. Hoy podemos tener un buen orden social. Alguien alguna vez se preguntó, si el gobierno me ordena hacer algo y Dios por medio de su palabra, pero me incita a realizar lo opuesto, ¿qué debo hacer? Llega el momento en donde el gobierno oprime, hay mucha corrupción, deberíamos derrocar este gobierno, establecer otro en su lugar. Pedro pudo establecerlo ahí en Hechos capítulo 5, versículo 29. Y déjeme leerlo hoy en esta tarde. Hechos capítulo 5, versículo 29. Y dice así, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No hay duda que una de las cosas que habla ahí en el texto y en el contexto es que ellos les dijeron que ya no podían predicar, que ya no podían hablar del Mesías, y ellos mencionan aquí esto precisamente. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y ellos seguirían predicando. Algo que no podríamos hacer nunca es que el gobierno nos diga a nosotros que no podemos hablar de Cristo. Más hablaríamos de Cristo. Incluso si esto nos llevara a la cárcel, si esto nos llevara a la muerte. Tendríamos que estar testificando de Cristo. Recuerde que en la historia, cuando yo estuve dando el tiempo con Dios, cómo es que algunos cristianos perseguidos en su momento histórico, precisamente en algunos decían, si ustedes dicen que no son cristianos, no van a morir. Y algunos decían sí, sí. Pero otros estaban dispuestos a ir a la propia muerte para seguir hablando de Cristo. No importaba si podían morir, porque el gobierno así lo determinaba. Algo que nunca vamos a dejar de hacer. Dice el apóstol Pablo, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. No hay duda que el escritor sagrado, por medio del Espíritu Santo, desea que nosotros podamos someternos a las autoridades de gobierno de aquel entonces que había. Hoy, si a mí me para uno de tránsito y me dice que debo pararme, yo tengo que obedecer, porque son autoridades en el cual gobiernan. No puedo decir, no, ¿por qué me voy a parar? ¿Tú quién eres? No. Independientemente que pueda tener que ver esto con alguna corrupción. Una de las cosas que no hay que olvidar de esta providencia de Dios, este gobierno romano en la época de Pablo,
era de tal naturaleza que era posible, que dentro de este marco se puede cumplir con esta voluntad de Dios y consagrarse a Él totalmente. Si va en contra de la Escritura, no tendríamos que hacerlo. Calvino eso decía. Las autoridades deben estar de acuerdo a la Escritura y cuando no, hay que señalarlo, hay que decirlo. No estamos de acuerdo con el matrimonio igualitario, no estamos de acuerdo con que la Secretaría de Educación diga a través de Gobernación, diga, los niños, nosotros nos vamos a encargar de sus hijos en su educación. No, esto tiene que ver con nosotros. El gobierno federal que dé el conocimiento, los valores y todo lo que conlleve, lo van a dar los padres. Y vamos a estar en desacuerdo si esto está en contra de la Escritura. La Escritura nunca habla que el gobierno era el que deberían darle la tutela, ser nodriza. No, encontramos que somos los padres los que tenemos que hacer esto. De dejar claro que dicha autoridad proviene de Dios cuando vienen los gobernantes, pero Calvino como otros, como lo hicieron aquí en Hechos capítulo 5, donde los discípulos dijeron, no vamos a obedecer a Dios. Se les conoce la investidura. Por eso Pablo declara que esos magistrados civiles, desde el emperador hasta los gobernantes de menor grado, debían al fin y al cabo su nombramiento y el derecho de gobernar a Dios. Y esa es la providencia de Dios y la voluntad de Dios en las autoridades, donde se debe entender que van a promover una conducta buena, que van a castigar al malo y la propia maldad. No estamos de acuerdo con los gobiernos que oprimen, por supuesto. ¿Darán cuenta esos gobiernos? Por supuesto que sí. De esta policía que de repente como es vulnerable en el sentido de que maltrata a la propia ciudadanía. El apóstol Pablo sigue hablando en el versículo 2, habla en el versículo siguiente, desde el versículo 2, déjeme leer, Romanos capítulo 13, dice así: de modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. ¿Qué está tratando de decir el apóstol Pablo? Que debe ser obediente sin límites tan absolutos, aunque el mandato del magistrado estuviera en conflicto directo con la voluntad revelada de Dios, y entonces tenemos que obedecer. Por supuesto que no. Si las autoridades dicen que habrá matrimonios igualitarios y que esto va en contra de la Escritura, nosotros no vamos a estar de acuerdo, por supuesto. Tenemos que decirle a este gobierno, no estamos de acuerdo, porque en la palabra de Dios dice algo distinto. Esto lo estableció Dios. Por eso Pablo conocía bien el Antiguo Testamento, siendo judío de nacimiento. No está escribiendo sus cartas al escribir el apóstol sin conocimiento. Conocía el valor demostrado por Daniel y sus 3 compañeros cuando desafían los edictos y las ordenanzas reales, que eran manifestaciones contrarias a la voluntad de Dios revelada en la ley. No se podían inclinar hacia un ídolo que no fuera Dios, y si no lo hacían, irían hacia el horno o irían al foso de los leones. No estamos de acuerdo en hacerlo, por supuesto. En el capítulo 1, 3 y 6 de Daniel vemos precisamente esto. Vemos un Dios como recompensa a quienes en situaciones difíciles se mantienen fieles, que por dicha causa desobedecen deliberadamente a su gobernante terrenal. Y ahí están las acciones donde no se tienen que obedecer a estos gobiernos. No vamos a obedecer a gobiernos que vayan en contra de lo que tiene que ver con la palabra. Pablo, al escribir Romanos 13:2, deja de ver que estos dichos gobernantes cumplen el deber de preservar el orden, de dar aprobación con la buena conducta, de castigar el mal. Pero si esto es así, el que se opone a la autoridad se resiste a la ordenanza divina. ¿Qué pasará en esto?
A los que hacen esto traerá juicio para sí mismo. Por eso el apóstol Pablo no desea establecer un principio universal válido. Cada uno se opone a las autoridades si se obedece en una orden por un magistrado será siempre algo malo. Esto no quiso decir el apóstol Pablo. Tenemos que echar mano de las cartas del apóstol Pablo, que da instrucciones y exhortaciones que algunas pueden verse de manera implícita o explícitas. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 9 y 10, y dice: por favor, no interpretes esta exhortación como si no hubiera límites para su aplicación. El propio apóstol Pablo no hace referencia a gobiernos anormales, sino a gobiernos normales. A uno que fuese afrentado o erróneo, el propio Calvino menciona que los príncipes o magistrados, al no tener un verdadero conocimiento de Dios y porque con un corazón venenoso perseguían a la religión, no podríamos reconocer a estos señores o príncipes. Sería un absurdo. Ellos procuraban destornar a Cristo de su reinado. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿estos gobiernos en cuanto a los reinos y señoríos tienen ese poder? El alto puesto que tiene que ver con ellos, sino a que han sido puestos por el Señor. Y por eso Calvino explica que si nosotros no nos sujetamos a los magistrados normales, no que van aquellos en contra de Dios, que fueron establecidos porque es de la ordenanza divina. Si la voluntad del Señor es gobernar así, si se menosprecia y rechaza la potestad, se esfuerza uno a trastornar el orden de Dios. Nos resistimos al mismo Dios. Y en su providencia Dios es el autor del poder político. Para Calvino estamos luchando contra Dios mismo. Cuando hay gobiernos que están haciendo bien las cosas, tenemos que obedecer. No tendríamos que hacer lo contrario. El propio Calvino menciona: el deber debe tener obediencia y reverencia a los magistrados. Hay un provecho, utilidad en ello. Por eso Pablo denota que estos gobernantes no son un terror para la buena conducta, sino deben ser para mala conducta. Aunque de repente parece que la gente tiene más miedo a la autoridad que a las propias personas que de alguna manera están haciendo algo malo. El apóstol Pablo habla bien de los gobernantes. Pablo ha sido tratado cruelmente por las autoridades oficiales. Ahí en Hechos capítulo 16, segunda a los Corintios capítulo 11, 3 veces he sido azotado con varas. Este gobernador romano Poncio Pilato, había condenado injustamente a muerte a Jesús. Son las excepciones que evidencian la regla. Pablo en Filipos, las autoridades inducidas por la multitud castigaron al apóstol pensando que era un delincuente. El propio Pilato, cuando se negó a condenar a Jesús en su muerte, ahí en Lucas 23. Pero Pedro dice: vosotros le entregasteis delante de Pilato. El propósito básico de la autoridad no es el herir, sino el de ayudar a hacerte el bien. El creyente sabe que es la voluntad. Nos sujetamos a las autoridades cuando van de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando van en contra de la voluntad de Dios, no podemos someternos. Si van en contra de su voluntad, no tendríamos que someternos. Pero si están haciendo las cosas como tienen que ver con Dios, por supuesto, seremos ciudadanos responsables, porque reconocemos a las autoridades que Dios ha puesto. Déjenme orar. Padre, oramos en el nombre de Jesús por lo que tú tienes para nosotros, por lo que tú tienes en este tiempo de septiembre, donde hablamos de que somos ciudadanos de un país, pero ciudadanos del reino. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, obedientes también a las autoridades. Respetamos la autoridad porque reconocemos que no hay duda que han sido puestas por ti, nos guste o no nos guste. Y no porque tú le vayas a algún partido, sino porque tú ya lo sabes y lo conoces. En el nombre de Cristo Jesús estamos orando. Amén. Un gusto saludarle. Dios les bendiga.
Nos vemos. Hasta pronto.